Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida desde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, desde el Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción, que conjuntamente con la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guardas con fines adoptivos, organizamos esta actividad que se va a desarrollar durante 4 jornadas. En la jornada del día de hoy contamos con la grata presencia de una amiga de la casa, de María Federica Otero. Ella, ya, bueno, tuvimos el gusto de tenerla en otras oportunidades. Federica es magíster en clínica, magíster en psicología clínica y es referente de la temática. Además ha sido directora de la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes. Vamos a comenzar hablando hoy de algunos temas que esta jornada proponen, que tienen que ver con la necesidad y el deber incluso de evitar los procesos excluyentes. Evitar los procesos excluyentes desde el mismo trabajo que se desarrolla con los postulantes, con las inscripciones, con la formación de los postulantes, con la información que se les da a los postulantes, pero también y principalmente desde el trabajo que se hace con los niños, niñas y adolescentes y con el abordaje que se hace en cada caso en particular desde los diferentes efectores del Estado, desde el Poder Ejecutivo, con los servicios locales, nacionales, desde los juzgados, desde el acompañamiento que puedan brindar algunos referentes de los hogares o de las instituciones en donde los niños estén desarrollando alguna actividad. Bueno, le voy a pasar la palabra a quien organiza conjuntamente con el registro de la provincia de Buenos Aires esta actividad. Le doy la bienvenida a Juan Gianot, que es el director de la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guardas con fines adoptivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Juan. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. En primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por este espacio y también por la difusión de esta actividad, que se han inscrito más de 250 personas. Así que la verdad que muy contentos de la cantidad de gente inscripta y de hecho ya tenemos más de 150 personas conectadas. También agradecerte a vos, Claudia, que con quien siempre trabajamos articuladamente, y Claudia además es referente y directora del Registro Central de la Provincia de Buenos Aires hace ya muchos años y permanentemente está trabajando en relación a cómo trabajar las inscripciones, siempre pensando en nuevas modalidades de trabajo, así que la verdad que un placer trabajar en conjunto. Y bueno, y también es un honor estar acá, ¿no? En este primer encuentro de estos 4 encuentros que organizamos en conjunto sobre adopción, sobre acerca de cómo evitar estos procesos excluyentes, cómo se trabaja esta voluntad adoptiva. El año pasado desde la dirección estuvimos trabajando en relación a la voluntad adoptiva, ¿no? De cómo la trabaja cada uno de los registros regionalmente. Fueron encuentros de mucho intercambio, cómo se trabaja en relación a las evaluaciones también de pretensos adoptantes. Y este año vamos a trabajarlo también regionalmente, pero en relación a un tema particular que es cómo se aborda la discapacidad en estas voluntades adoptivas, ¿no? Tanto de estos niños, niñas, adolescentes que tienen una discapacidad, como también con postulantes que puedan presentar una discapacidad. Así que bueno, la verdad que un honor contar en esta oportunidad también con Federica Otero, quien también fue directora de esta dirección en un momento muy importante que se trataba de la adhesión de las provincias a la red federal, que ya desde el 2017, por suerte, están todas las provincias adheridas al registro único. Cada provincia cuenta con este registro único, haciendo que la red federal sea un sistema mucho más transparente y ágil a la hora de solicitar legajos de familias inscriptas. Así que bueno, le damos la bienvenida a Federica y bueno, después todas las preguntas que deseen hacer estamos a disposición para ir respondiendo. No se te escucha, TV. Estás muteada, Federica, perdón que me metí, pero te tendrías que desmutear para la exposición.
Muy buenas tardes a todas y a todas. ¿Se me escucha bien cuando hablo? Sí, sí. Háganme así porque yo no se escucho a ustedes, por eso. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio. Bueno, siempre saben que para mí es un placer poder compartir con ustedes y colaborar con ustedes en esta temática que me apasiona tanto. Así que también muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Voy a hacer entonces una presentación y luego abrimos un espacio para las preguntas, que bueno, como está Juan y Claudia, también podemos ir contestando dependiendo cómo sean las preguntas y los intereses, tanto Juan, Claudia como yo, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir un Power. A ver, ahí está bien, ¿se ve? Sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Cualquier cosa me dicen porque yo no los escucho a ustedes, así que cualquier cosa, Claudia, me mandas un WhatsApp diciéndome que no se escucha. Bueno, muy bien. La presentación de hoy tiene que ver con los procesos excluyentes, ¿no? Con los procesos excluyentes y cómo poder evitar estos procesos excluyentes. Un poco esto era la temática que tanto Juan como Claudia me invitaron a compartir hoy con ustedes, a charlar, a debatir y a pensar este tema todos juntas y juntos. Entonces, fíjense que lo primero que pongo en este título, ¿sí?, es la pregunta, ¿podemos evitarlos? ¿Sí? Porque así fue a lo que me invitaron a hablar hoy en esta charla. Entonces, procesos excluyentes, ¿podemos evitarlos? Muy bien, para poder entrar, digamos, a debatir sobre este tema, creo que lo primero que tenemos que empezar a pensar es cómo nos vamos a posicionar frente a los procesos excluyentes, ¿sí? Si estamos pensando cómo evitarnos, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, a ver, ¿cómo nos posicionamos frente a estos procesos excluyentes? Y lo primero, ¿sí?, que aparece es esto de, ¿se pueden evitar los procesos excluyentes? Fíjense ustedes cómo está esta pregunta dada, esta pregunta nominada, esta pregunta expresada, ¿no? ¿Se pueden evitar estos procesos excluyentes? Y a lo que yo los invito hoy, a que todas y todas podamos repensar esta pregunta con un posicionamiento diferente, ¿sí? En vez de preguntarnos, ¿se puede evitar los procesos excluyentes? Vamos a preguntarnos, ¿podemos evitar los procesos excluyentes? Ustedes me van a decir, Federica, es un juego de palabras lo que estamos diciendo. Y no, es incluirnos nosotros, ¿sí?, hacernos parte de estos procesos excluyentes, ¿sí? Entonces nosotros, ¿podemos evitar estos procesos excluyentes? Esperen que ahora voy a cambiar, muchas gracias, voy a cambiar la computadora. Perdón, Fede, ahí no se te escucha. Ahí está. No, ya sé, espera, voy a apagar acá. No, el micrófono. Apágame el micrófono de acá. No. Perdón, pero hicimos lío. Bueno, entonces, bájame el micrófono, ahí está. Vamos a posicionarnos entonces en esta pregunta, ¿no? Nosotros y nosotras, ¿podemos evitarlos? ¿Sí? Que es totalmente diferente a posicionarnos en ¿se pueden evitar? Si nosotros pensamos si nosotros y nosotros podemos evitarnos, nos estamos incluyendo, ¿sí?, en estos procesos excluyentes, ¿sí? Entonces, vamos a posicionarnos desde ahí, vamos a posicionarnos como formando parte nosotras y nosotros de estos procesos excluyentes, ¿sí? Muy bien. Si estamos hablando de los procesos excluyentes, obviamente no solamente tenemos que posicionarnos como formando parte, ¿sí?, estando dentro, digamos, de esta lógica de cómo podemos evitarlos, sino también contextualizándolo en nuestro país. Si bien sabemos que vivimos en un país federal, ¿no?, y las realidades institucionales,
políticas, sociales, las historias de las vidas de los niños y las niñas, muchas veces están conceptualizadas y están arraigadas, digamos, en las situaciones reales que tienen que ver con los contextos de los diferentes lugares y diferentes provincias por donde viven, es obvio, ¿sí?, que los procesos excluyentes, entonces, no tenemos que pensarlos solamente desde nosotras y nosotros como formando parte de ellos, sino también de este contexto mayor que es la Argentina y desde las particularidades e individualidades de cada uno de los lugares federales en donde habitamos, ¿sí? Entonces, vamos a posicionarnos acá, ¿no? No solamente en una pregunta, sino en una respuesta y en una oración afirmativa. Podemos evitarlos. El tema está que entonces no es una pregunta que nos podemos hacer o que nos debamos hacer, sino que es una obligación hacerlo, ¿sí? Yo siempre digo que los procesos excluyentes son vulneraciones de derechos y son violaciones de derechos humanos para esos niños y esas niñas en los cuales están involucrados. Entonces, no podemos hacernos solamente una pregunta, sino que esa pregunta obviamente tiene que tener una respuesta, y esa respuesta no solamente que tiene que ser al azar, sino que tiene que estar enraizada, tiene que estar establecida desde lo que entendemos de la obligación del Estado y de lo que entendemos de la obligación de las personas que desean adoptar. Con lo cual, podemos prevenir los procesos excluyentes y claramente lo que tenemos que decir es que es una obligación que así sea. Entonces, fíjense cómo pasamos de una pregunta en la cual pareciera que estábamos un poco fuera de esa pregunta, luego a una pregunta que estamos dentro de esa pregunta formando parte, hasta llegar a esto de una afirmación, ¿sí? Y avanzamos un poco más, que no solamente es una afirmación que habla de que podemos prevenirlo, sino que es un poco más de eso, que es la obligación que tenemos de hacerlos. Entonces, desde ahí vamos a pensar y repensar un poquito esto de los procesos excluyentes. Y para repensar el tema de los procesos excluyentes, ya contextualizando, digamos, desde este lugar de que le estamos hablando, vamos a avanzar un poquito más entonces. Y vamos a pensar qué es lo que nosotros y nosotras, el Estado argentino, procura con las adopciones, ¿sí? Bueno, todos y todas las que estamos acá, obviamente me van a decir, bueno, Federica, obviamente, ya sabemos, es la restitución del derecho de todo niño o niña a tener una familia cuando ya se hubiera comprobado que no puede hacerlo dentro de su familia de origen. Pero, ¿qué más tenemos para decir? ¿Qué más son las adopciones? Y bueno, sabemos que las adopciones es más que eso, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente tenemos que lograr o garantizar con los procesos adoptivos en la Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Pero hoy estamos hablando de la Argentina. Lo que realmente creo yo que tenemos que garantizar a través de los procesos adoptivos son parentalidades adoptivas acordes a las necesidades particulares de los niños, las niñas y los adolescentes, y que estas parentalidades sean permanentes. Fíjense ustedes cómo yo subrayé estas dos palabras, ¿no? Un lado es garantizar, o sea que acá no hay duda, por eso es una obligación, ¿sí? Nosotros y nosotras tenemos que garantizar que esos procesos adoptivos que se van construyendo logren parentalidades adoptivas acordes a las necesidades particulares de esos niños y esas niñas, y que esas parentalidades sean permanentes, ¿sí? O sea que no nos deja lugar ni para la duda, ni para el error, no nos deja lugar de nada, porque nosotras y nosotros, tanto Estado como personas que desean adoptar, tenemos la obligación entonces de garantizar y tenemos la obligación de que esas parentalidades que se vayan construyendo, o esa parentalidad o esa maternalidad que se va construyendo, sea permanente para ese niño o esa niña que ya se le ha venido vulnerando sus derechos de ser sujeto en familia, ¿sí? Entonces, esto es como lo primero que yo les quería traer, como para contextualizarlo bien, de dónde hablamos cuando hablamos. Entonces, hablamos de que somos parte, hablamos de que es una obligación, y hablamos que los procesos adoptivos no son procesos adoptivos, sino que son
institutos en los cuales tenemos, institutos por supuesto jurídicos, pero en los cuales tenemos que garantizar parentalidades y que esas parentalidades sean permanentes para los niños y para las niñas, ¿sí? Sin embargo, sabemos que lamentablemente todavía en nuestro país, como en muchos otros lugares, ¿no?, existen dos problemas que son fundamentales, que son obligaciones que tenemos como Estado a que intentar erradicar totalmente, ¿no? Es lo que yo llamo los procesos excluyentes y lo que vamos a ver hoy, y lo que yo llamo las exclusiones de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿A qué yo llamo exclusiones de niños, niñas y adolescentes? A las situaciones en las cuales el Estado no consigue familias adecuadas para construir esas parentalidades acordes a las necesidades específicas de los niños y las niñas, ¿sí? Y entrando a la página del Ministerio de Justicia, en la Dirección Nacional, donde Juan es el titular, ayer hice una compulsa y me encontré que actualmente existen 83 convocatorias públicas en nuestro país, ¿sí? Para los que no saben, las convocatorias públicas son aquellas situaciones en las cuales la Red Federal de Registro no logró una familia adecuada para ese niño o para esa niña, entonces se hacen convocatorias públicas, ¿sí? O sea, se lo publica para ver si existe alguna persona interesada en adoptar que no forme parte con anterioridad de la red federal, ¿sí? Fíjense ustedes que existen hoy en día 83 convocatorias públicas que obviamente abarcan mucho más niños que convocatorias, porque muchas veces hay niños hermanos, niñas hermanas, insertas en cada una de estas convocatorias, con lo cual son mucho más niños y niñas involucradas, ¿sí? Entonces, este sería uno de los temas que tenemos que intentar encontrar la manera de erradicar, porque las adopciones son para cualquier niño y cualquier niña que así lo precise y lo tenemos que garantizar. Pero bueno, este es un tema que nos llevará otra charla, ¿sí? Hoy lo que nos vamos a profundizar entonces es en los procesos excluyentes y cómo abordar esta obligación que tenemos tanto desde el Estado como de las personas que quieren adoptar para que no se lleguen a estos procesos excluyentes. Y bueno, lo primero que tengo que decirles es por qué yo nomino, por qué llamo, por qué los nombro como procesos excluyentes. Primero porque para mí no existen devoluciones, acá taché, como verán ustedes, la palabra desvinculaciones y devoluciones, porque si hablamos de devoluciones es porque implícitamente, ¿sí?, aceptamos que se devuelve un objeto y no un sujeto, ¿sí? Con lo cual no podríamos llamarlo devoluciones, ¿sí? Acá no hablamos de devoluciones y tampoco hablamos de desvinculaciones. ¿Por qué? Porque el vínculo es más allá de lo real. Sabemos desde la psicología que un vínculo no tiene que ver con lo concreto, con lo objetivo y lo observable, sino que un vínculo puede tener que ver, obviamente, con lo objetivo, con lo concreto y con lo observable, pero obviamente tiene otra característica, ese vínculo que tiene que ver con cuestiones que no se ven, que no son observables y que tienen que ver, obviamente, con lo profundo de cada ser y que tienen que ver con cuestiones de índole y dinámicas inconscientes. Con lo cual, por más que yo diga, a partir de ahora, yo, por ejemplo, no voy a hacer más el cónyuge o la cónyuge de, si yo sigo amando a esa persona, por ejemplo, el vínculo no se va a desconstruir, no se va a romper, por más que yo hoy firme un divorcio, ¿sí? Entonces, las desvinculaciones no corresponden a los conceptos que estamos hablando de procesos excluyentes. Entonces, creo que tenemos que empezar a llamarlos de una manera diferente y agradezco acá tanto a la doctora Claudia Portillo como a Juan Genot en poner este concepto que es de mi autoría, digamos, en el título de esta charla y de este encuentro entre ustedes. Entonces, vemos por qué, vamos a ver entonces por qué procesos excluyentes. Entonces, fíjense que si yo hablo de procesos excluyentes y lo primero que yo les dije es que vamos a verlo desde como nosotros y nosotros formando parte también de ellos, es porque no va a haber una sola causa, ¿sí? Cada vez que nosotros
formamos parte o conocemos alguna situación que da como resultado un proceso excluyente, nos amargamos mucho, nos da mucha impotencia, entonces decimos, pero ¿cuál fue la causa? ¿Por qué? ¿No? Siempre está eso de por qué llegamos a esto. Y entonces, obviamente, como todas las situaciones complejas, ¿sí? No existe una sola causa, sino que siempre los procesos excluyentes, a mi modo de entender, tienen que ver con una multicausalidad, ¿sí? O sea que lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que traer a luz es que los procesos excluyentes no tienen una sola causa. Ese por qué pasó esto no tiene una sola respuesta, sino que siempre son procesos multicausales, ¿sí? Entonces también en este primer enfoque que tiene que ver con lo multicausal, que también puede tener que ver con esto de la subjetividad, de la diversidad, que tiene que ver con esto de la pluralidad, ¿sí? Ya sabemos que no existe la familia ideal para adoptar, ¿sí? Tampoco existe el modelo de familia ideal y mucho menos existe en singular, ¿sí? Sino que existe, podemos decir, que lo que procuramos para los procesos adoptivos, para que sean acordes a las necesidades específicas de los niños y de las niñas, es que tengamos familias incluyentes, ¿sí? Y acá tal vez me olvidé de la S también yo, ¿no? Siempre son familias incluyentes y de hecho existen, digamos, en la Argentina muchísimas familias incluyentes que construyen parentalidades acordes a las necesidades particularidades de los niños y de las niñas, y ahí son cuando tenemos procesos excluyentes adecuados, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos una familia incluyente? Esto no es un concepto mío, sino que es un concepto de la doctora Eva Giberti, y la familia incluyente, dice Eva, es aquella familia que incorpora a ese niño o a esa niña tal cual es, ¿sí? La incorpora a esa niña con sus cuestiones, digamos, positivas de vincularidad, con sus deseos acorde a lo que esperamos, con sus alegrías, con su modo de ser, y también los incorpora con aquellas cuestiones que a veces a los adultos no nos gustan tanto y que tienen que ver que los incorporan con sus propios síntomas, con sus propios padeceres, con sus propios formas de ser que tal vez no nos gusten tanto. O sea, que la familia incluyente es aquella familia que incorpora a ese niño o a esa niña tal cual es, ¿sí? Es una familia que no intenta modificar a ese niño ni de antemano, ¿sí? Ni cuando se va a inscribir al registro de adoptante pensando en un niño o una niña ideal, ni tampoco cuando ese niño o esa niña está en proceso de vinculación. O sea, que fíjense ustedes que desde el vamos a ser una familia incluyente no es algo así nomás, ¿sí? Una familia incluyente es una familia muy particular, ¿sí? Y cuando hablo de familia, obviamente acá hablo de diversidad de familias, todos los que estamos acá creo que entendemos que cuando hablamos de diversidad de familias, estoy hablando de las familias compuestas con una señora y un señor, que estoy hablando de las familias compuestas por dos señores, con la familia compuesta por dos señoras, por una señora o por un señor. No importa cómo sea esa familia, ¿sí? Lo importante es que sea una familia incluyente. Y el cómo sea esa familia, más que el cómo sea, lo que vamos a ver son cuáles son sus capacidades parentales adoptivas para que sean acordes a las necesidades o no de ese niño o esa niña en particular, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a esto. Entonces vimos, los procesos incluyentes no son unicausales, sino que son pluricausales, y también tenemos el concepto de la familia incluyente, ¿sí? Que es la familia acorde a lo que necesitan los niños y las niñas, y que aceptan e incorporan a ese niño o esa niña tal cual son, ¿sí? Ahora muy bien, varios de los que estamos acá formamos parte del Estado, ¿sí? ¿Cuál es el papel del Estado en el proceso excluyente, ¿sí? No importa si soy de registro de adoptantes, si soy del órgano de administración o si soy del Poder Judicial. En lo macro, ¿sí? El Estado tiene la función de ser garante de un adecuado proceso adoptivo, ¿sí? O sea, el garante en todo proceso de adopción, el Estado en todo proceso de adopción es garante
de este proceso. ¿Qué significa? Que tiene que garantizar que se dé adecuadamente este proceso, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que garantizar que se dé adecuadamente ese proceso. Y como vimos antes, no es una opción, sino que es una obligación del Estado que así sea. Entonces, lo que tenemos que pensar, aquellos y aquellas que trabajamos desde el Estado, es cómo hacemos, en todo caso, para garantizar el adecuado proceso, ¿sí? Y sabemos entonces que hay un nuevo escenario, ¿no? Cada vez que se comienza, ¿sí?, una vinculación para un proceso adoptivo, podemos decir que hay un nuevo escenario. Ese nuevo escenario que digo, ¿sí?, no es solamente un escenario real, concreto, que lo vemos, que es cuando se empiezan a conocer los niños o el niño o la niña con esta familia, ¿sí?, en un posible proceso adoptivo, sino que también es un escenario que envuelve toda una fase dinámica psicosocial, ¿sí? Y no solamente es un nuevo escenario para ese niño o esa niña y esos adultos o ese adulto que está incorporando a ese niño, sino también para el Estado. Fíjense entonces que tenemos en la vinculación, en el comienzo de la vinculación, un nuevo escenario que lo podemos llamar un escenario real y concreto, porque es, bueno, mañana Juan va a conocer a Mariela, que va a ser su posible mamá, ¿sí? Ese es el nuevo escenario, ¿sí? Donde la guardadora, el guardador o los guardadores van a ser los responsables de satisfacer las necesidades específicas de ese niño, esa niña o ese adolescente. Y el Estado de garantizar que se dé, digamos, ese proceso adecuadamente, ¿sí? Entonces, un nuevo escenario, pensémoslo entonces, no solamente en lo real, en lo concreto, sino un escenario que tiene que ver también con lo simbólico. Y para los que no son del área psi, lo simbólico obviamente tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional, tiene que ver con lo vincular, y no solamente con eso, sino con las significaciones particulares que cada uno de nosotros le damos a cada una de las escenas en las cuales estamos viviendo. Entonces, si bien para cada uno de nosotros, por ejemplo, poder vincularse por primera vez, por ejemplo, una persona que está inscrita en un registro, para poder vincularse por primera vez con aquel o aquella que tal vez sea posteriormente su hijo o su hija, sea un momento sumamente alegre, enriquecedor, un momento muy esperado. No siempre para ese niño o para esa niña es vivido así. Para algunos niños y para algunas niñas, obviamente es que he vivido así. Y para otros niños no, para otros niños puede llegar a ser una situación que les asuste mucho, para otros niños puede ser una situación que les provoque mucha repulsión, para otros puede ser, es variable la significación que cada sujeto, que cada niño o que cada niña le pueda dar a ese primer encuentro, porque somos sujetos individuales y particulares, con lo cual las significaciones son infinitas y tiene que ver entonces no solamente con la dinámica psicosocial de cada uno de esos niños y niñas, sino con su historia de vida, etcétera, ¿sí? Fíjense ustedes que acá yo les puse dos conceptos que son diferentes, ¿sí? Incorporación e integración, ¿sí? Entonces, ¿de qué lado estamos cuando estamos hablando de incorporación y qué lado estamos hablando cuando hablamos de integración? Cuando hablamos de incorporación, de lo que yo me refiero es de la capacidad o del hecho que tiene aquella persona que está incorporando a su vida, ¿sí?, a un niño o una niña a través de un proceso adoptivo. Y entonces la incorporación la entiendo como el deber que tiene ese adulto en incorporar a ese niño o a esa niña, como veníamos hablando, tal cual es. No incorporarlo de la manera que le gustaría que sea, sino incorporarlo tal cual es. Con lo cual, la incorporación, el verbo incorporar es unidireccional. ¿Por qué es unidireccional? Porque es del adulto que está comenzando ese proceso adoptivo hacia el niño, la niña o el adolescente, ¿sí? O sea, es ese adulto el que incorpora, ¿sí? Principalmente en la vinculación. Es el adulto que incorpora, entonces es una cuestión unidireccional.
Si esta incorporación es adecuada, entonces luego viene la integración, que es bidireccional, ¿sí? O sea, no es lo mismo incorporación que integración. El adulto es el que incorpora, y entonces si esa incorporación está adecuada y el Estado también, ¿sí?, está garantizando adecuadamente esa incorporación, entonces se produce, les diría que casi naturalmente, la integración, que ahí sí es bidireccional, ¿no? Del adulto o de los adultos hacia el niño o a la niña, y de la niña o el niño hacia los adultos, ¿no? Y como dije entonces anteriormente, todo este proceso tiene que estar el Estado como garante, o sea, promoviendo acciones que garanticen esta incorporación e esta integración. ¿Y por qué digo esto? ¿Sí? Digo esto no solamente por todo lo que dije al principio, sino que digo esto porque muchas veces hemos escuchado, ¿sí? He escuchado, lo voy a decir en primera persona, pero todos los que están acá, creo que muchas veces, y todas las que estamos acá, creo que muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? Como de poner siempre, entre comillas, la culpa o la razón, ¿sí?, de ese proceso excluyente en ni más ni menos que en los niños y en las niñas involucradas. Y este entonces sí es una violación de derecho tremendo, ¿sí?, porque estamos revictimizando a esa niña o a esa niña, y sobre todo sin ningún fundamento, ¿sí? Algunas de las cuestiones que les puse acá, esperen un segundito, voy a tomar agua. No las inventé yo, sino que son cuestiones que yo escuché, ¿sí? Que, por ejemplo, aparecen estas frases, ¿no? Juan no supo comportarse, no puede vivir en familia, Marcela no tendrá que hacer terapia, porque la verdad que tiene tantos problemas que me parece que esta nena tiene que hacer terapia, son terribles, no saben lo que quieren, no saben lo que hacen, ¿sí? O sea, ¿por qué puse la culpa? Porque culpabilizando, ¿sí?, o poniendo unicausalmente, ¿sí?, en ese niño o en esa niña, digamos, la razón de por qué se ha llegado a un proceso excluyente. Y acá me gustaría hacer un paréntesis, ¿sí?, de esta frase, de no tendrá que hacer terapia, de esta pregunta. Y yo, en mis años de experiencia, a lo que he llegado en conclusión, y que siempre lo repito y que me gustaría decirlo acá también, es que cuando una niña o un niño está iniciando su proceso de vinculación, de ninguna manera, frente a alguna dificultad, frente a algún obstáculo, hay que indicar que ese niño comience terapia. ¿Por qué? Porque eso es remarcarle que él es el culpable de por qué no se puede integrar a esa familia, ¿sí? Y en realidad, entonces vamos a ver hoy, digamos que ya dijimos que no es unicausal. En todo caso, si ese niño necesita o esa niña necesita algún apoyo terapéutico, tendría que haber empezado antes de ese proceso de vinculación, ¿no es cierto? Pero nunca como consecuencia de ese proceso excluyente, ¿sí? Porque si no, es como decirle por tu culpa, entonces no se ha llegado a una adopción, ¿sí? Entonces, claramente, también lo que pasa, esto que dije recién, es más del lado de las familias, a veces he escuchado de familias excluyentes, y también lo que tenemos para decir es que el Estado también pone el dedito afuera y a veces culpabiliza, ¿sí?, al de afuera, y no se hace parte entonces de este proceso excluyente, ¿sí? Entonces, si bien existen, como dijimos, familias incluyentes, por suerte, y tenemos un montón en nuestro país, también existen familias excluyentes, es verdad, y sí, existen familias excluyentes, ¿sí? Si las hay incluyentes es porque las hay excluyentes. En todo caso, nos tendríamos que preguntar qué pasó en ese registro de adoptantes para que esté inscripta una familia excluyente, ¿sí? Primera cuestión para pensar. Entonces, si como no hablamos de unicausalidades, ¿sí?, hablamos de pluricausalidades, tenemos que entender también a estos procesos incluyentes realmente como un sistema. Y ahí es donde aclaro un poco más lo que dije al principio de esta charla, que todas y todas formamos parte, el Estado y las familias que desean adoptar y que han llegado a procesos excluyentes, de estos procesos excluyentes.
Y entonces siempre tenemos que pensar a estos procesos excluyentes, ¿sí?, como procesos que tienen que estar inmersos en lo que nosotros decimos de los procesos adoptivos, como procesos adoptivos, pero como sistemas, ¿sí? Todo proceso adoptivo no solamente es un proceso en sí mismo, singular, particular, todo lo que veníamos hablando, sino que además ese proceso adoptivo está inserto en un sistema, ¿sí?, que es el sistema de protección integral de los derechos de los niños y niñas, al cual, el cual nuestro país, digamos, está organizado, o como nuestro país está organizado, ¿no? Y también entonces, si hablábamos que de la responsabilidad, cuando estamos trabajando o cuando estamos siendo parte de un sistema, entonces también tenemos que hablar del concepto de corresponsabilidad, ¿sí? Entonces ya vemos que no es unicasual, sino que es pluricasual. No es responsabilidad única, sino que es una corresponsabilidad. Muy bien, entonces si hablamos de sistema, ¿sí?, cualquier sistema, acá le traje dos conceptos básicos de lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo con una finalidad concreta, ¿sí? Si nosotras y nosotros queremos realmente erradicar los procesos excluyentes, tenemos que sentirnos, parecernos y ser un sistema. Y en este sistema estamos todos inmersos, tanto las personas que desean adoptar como el Estado en sus diferentes instituciones, ¿sí? Entonces, otra de las características que tiene siempre un sistema es que no solamente formamos parte, elementos forman parte de un sistema que interactúan, sino que un sistema siempre tiene un objetivo en común, ¿sí? Y entonces, hoy no me van a escuchar hablar, porque muchos y muchos de ustedes ya me escucharon hablar del paradigma emergente, pero este objetivo en común está basado en ese paradigma emergente, y ese objetivo en común tiene que ser el objetivo que hablamos en la primer filmina, que es no solamente restituirle el derecho del niño a tener una familia, sino de lograr y garantizar que en estos procesos se den parentalidades acordes a las necesidades, particularidades de esos niños y que sean permanentes. Ese tiene que ser el objetivo clave que todos compartamos en cada uno de los procesos adoptivos. Y fíjense ustedes cómo desde el Estado, ¿sí?, hay un montón de instituciones intervinientes, y no solamente instituciones como intervinientes, como los juzgados, como el registro, como la defensoría, sino que también cada uno, ¿sí?, de esas instituciones, ¿sí?, que es el Estado en sí mismo, tiene equipos, ¿sí? Entonces, no solamente está la política de esa institución, sino, y el paradigma que utiliza esa institución, sino que también está el paradigma y la política de cada uno de los integrantes a su vez de esos equipos. Y fíjense cómo entonces, si no trabajamos en sistema, se nos pierde todo el trabajo, porque miren cuánto que estamos involucrados en cada uno de los procesos adoptivos, ¿no? Entonces, yo creo que mínimamente, como cuando hablamos de cómo prevenir estos procesos adoptivos, ¿no?, que es una obligación, ya dijimos, una corresponsabilidad, tenemos que hablar básicamente de que tenemos que fortalecer cada uno de estos eslabones del sistema y cómo los fortalecemos, cada uno en lo que le compete, pero además coordinados e interdisciplinariamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo en este proceso que está dentro de cada uno de los procesos adoptivos que se van dando, hay un montón, ¿no?, de actividades, de funciones y de responsabilidades que tiene cada uno de estas instituciones que forman parte del proceso adoptivo, ¿sí? La primera de todas es un adecuado diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. Entonces, aquella primera pregunta, ¿sí?, que nos hacíamos, ¿cómo hacer, ¿no?, para prevenir los procesos adoptivos, ¿no?, ¿cómo hacemos para prevenir nosotros los procesos adoptivos? Principalmente, entonces, tenemos que basarnos en un adecuado diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. Y acá nos llevaría otra charla en sí misma, pero varios y varias de los que están acá seguramente ya me escucharon lo que
yo denomino el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. Mínimamente, ya no hablo más entonces de la evaluación de los pretensos adoptantes, sino que hablo del diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer cada registro de adoptantes es hacer un diagnóstico. Cuando yo hago un diagnóstico, de lo que estoy hablando son de indicadores, ¿sí? Porque nunca voy a poder estudiar en sí mismo a esa variable, sino que yo la voy a estudiar según ciertos indicadores. ¿E indicadores de qué? De capacidades parentales adoptivas. Acá viene la pregunta, ay, ¿por qué? Entonces, si para ser madre o padre por naturaleza nadie te pregunta nada, ¿por qué para adoptar te hacen tantos diagnósticos? Y sí, por todo lo que venimos contando antes, porque existen los procesos excluyentes, porque es del ver del Estado, porque no nos podemos equivocar y porque sobre todas las cosas ser mamá o papá por adopción no es lo mismo que ser mamá o papá por naturaleza. Las capacidades parentales no son solamente capacidades parentales, sino que son capacidades parentales adoptivas. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente, para poder no profundizar demasiado, porque si no nos llevaría también otra charla más, pero cuando yo hablo de las capacidades parentales adoptivas, hablo del deseo de parentalidad adoptiva. No es lo mismo desear ser papá o mamá que desear ser papá o mamá a través de la adopción. ¿Por qué? Porque son deseos totalmente diferentes, ¿sí? En el deseo de parentalidad no adoptivo, yo deseo ser papá o mamá, ¿sí? Y en el deseo de parentalidad adoptivo tiene un plus. ¿Cuál es el plus? El plus es desear ser papá o mamá de un sujeto que ya tuvo deprivaciones muy importantes en su vida, de un sujeto que a corta edad ha tenido las deprivaciones y las vulneraciones de derechos más brutales que nos podamos imaginar. Porque si no hubieran pasado por situaciones tan crueles y tan traumáticas o tan dolorosas para su vida, no estarían en situación de adoptabilidad, ¿sí? Entonces, desear ser padre o madre a través de la adopción tiene que ver con eso, con desear ser padre o madre de un sujeto que ya tiene una historia, que ya tiene deprivaciones, que ya tiene consecuencias por eso, porque lo atravesó de alguna manera o de otra, y entonces no es lo mismo ser papá o mamá por naturaleza que ser papá o mamá por adopción. Por eso el diagnóstico tiene que ser de capacidades parentales, pero no cualquier capacidad parental, sino capacidad parental adoptiva. Muy bien, fíjense que otra de las herramientas, y acá ya vamos entrando a cuáles son las herramientas que tenemos para prevenir los procesos excluyentes y para dar alguna solución a esta pregunta que le hicimos afirmación. Claro que podemos prevenir los procesos excluyentes, por supuesto que podemos prevenirlos, ¿sí? Los procesos excluyentes. Y acá tenemos entonces algunas herramientas. La primera, un adecuado diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. La segunda, una selección de la familia acorde a las necesidades reales de ese niño, niña o adolescente, que es lo que yo llamo la compatibilidad adoptiva, ¿sí? Yo puedo tener muchas personas inscritas en un registro de adoptantes y sin embargo esas personas que están inscritas no tener compatibilidad adoptiva con ese niño o esa niña real a la cual estamos seleccionando una familia para él o para ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a la compatibilidad adoptiva? Se llega solamente trabajando en sistemas. O sea, hay alguien, ¿sí? Hay alguien que sabe cuáles son las necesidades específicas de ese niño, que en general es el organismo de protección de derechos, en general es el equipo interdisciplinario donde ese niño o niña está, si es en un hogar, o la familia de acogimiento transitoria, o como la quieran llamar, donde ese niño está. Ellos y ellas son las que saben las necesidades específicas, reales y particulares de ese niño o esa niña. Y entonces hay un registro de adoptantes y un juzgado, ¿sí?, que tiene que seleccionar a las personas que tengan capacidades parentales adoptivas acordes a esas necesidades puntuales. Entonces van a darse cuenta fácilmente, ¿sí?, que si yo no tengo buena relación de acá para acá y viceversa, obviamente no voy a poder construir la compatibilidad adoptiva, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya estoy poniendo en la mesa cómo ya tenemos dos herramientas adecuadas para prevenir los procesos excluyentes y
y que tienen que ver entonces con estas dos particularidades y también tiene que ver con la responsabilidad, con la corresponsabilidad y con esto de la garantía que tiene el Estado en los procesos incluyentes. Muy bien, otra de las herramientas que tenemos es lo que yo llamo el plan de vinculación, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Lamentablemente todavía en Argentina suele suceder, no digo que siempre, pero ha pasado, conozco, ¿sí? Situaciones en las cuales, por ejemplo, el niño o la niña al cual va a conocer a su posible futura mamá, posibles futuros papás, ¿sí? Se entera capaz que el día anterior, ¿sí? Y nadie sabe, digamos, quién va a ser esa vinculación, nadie sabe quién va a ser la contención. Nadie, por ejemplo, pensó en qué pasa si ese niño o esa niña avanza la vinculación y se quiere quedar a dormir en la casa de estos guardadores y de repente llora y quiere volver al hogar. ¿Quién toma la decisión que ese niño o esa niña pueda o no volver al hogar? Etcétera. O sea, cuando decimos y tomamos la decisión que un niño o una niña empieza a vincularse con un adulto o adulto, ¿sí? A los fines de poder comenzar un proceso adoptivo, obviamente que lo que tenemos que hacer, lo que hacemos en nuestras vidas diarias, que es planificar eso, ¿sí? O sea, no podemos dejarlo al azar. En este sistema que conformamos el proceso adoptivo, entonces, tiene que estar bien definido, ¿sí? ¿Quién va a estar en esa vinculación y por qué? O sea, no definir porque me gusta más que el nene se vincule en la plaza que adentro del hogar. No, conociendo las características de ese niño, ¿dónde se siente más seguro? ¿Cuál es el lugar que el nene o esa nena se siente más seguro? Posiblemente va a ser el lugar donde mejor se vaya a vincular, etcétera, etcétera, conociendo a ese niño, ¿sí? ¿Quién va a estar presente en esa vinculación? ¿Quién va a hacer el acompañamiento de esa vinculación? Y sobre todas las cosas, ¿cuáles son los posibles obstáculos, ¿sí? Que podrían aparecer en esa vinculación para ya saber qué hacer de antemano, ¿sí? Pero claro, esto parece muy sencillo, pero para hacer un buen plan de vinculación y llevarlo a la acción, lo que necesitamos entonces es que en cabeza del juzgado se pueda convocar a una audiencia, a una reunión, a todos los involucrados. O sea, en una reunión donde esté el órgano administrativo, donde esté el registro, donde esté la defensoría, donde esté las personas que más conocen a ese niño, que en general a veces es un operador, un cuidador del hogar, ¿sí? Para que nos digan exactamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cuáles son los obstáculos que podrían aparecer en ese niño? Por ejemplo, si es un niño miedoso, si es un niño que ya ha tenido algunas cuestiones, no sé, vinculares particulares, ya sabemos que eso posiblemente va a suceder en esta vinculación, entonces adelantarnos en eso. O sea que el plan de vinculación es algo que está en cabeza del juzgado, que tiene que estar convocado por el juzgado, implicados todos y trabajar corresponsablemente para hacer un buen plan de vinculación y que no dejemos nada al libre albedrío, ¿sí? Entonces, un buen plan de vinculación, creo yo también, que es una herramienta adecuada que tenemos para prevenir nosotros y nosotras los procesos excluyentes. Muy bien. Algo que parece obvio, pero a veces no lo es en todo nuestro país, es el acompañamiento a la familia, ¿sí? Así como decimos que cada niño y cada niña tiene una significación particular frente a ese suceso que está iniciándose, fíjense ustedes que tiene tanto impacto, tanto para ese adulto o esos adultos como para el niño, conocer a quién va a ser sus papás, posiblemente, sus mamás o su mamá o su papá, ¿sí? Tiene tanto impacto psicoafectivo y para aquel adulto, para aquellos adultos también, es que necesariamente tenemos que poner desde el Estado a disposición el acompañamiento familiar, que sé que de hecho lo están haciendo desde la Dirección Nacional, y lo están haciendo desde varios juzgados de la provincia de Buenos Aires y también lo están haciendo en varios registros de nuestro país. Pero esto tiene que estar el acompañamiento a la familia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Que nos vamos a intrometer en la familia así? No, lo dejamos disponible, ¿sí?
un acompañamiento que esté disponible y que si la familia lo necesita, lo pueda tener, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de intrometernos en la vida privada de la familia, sino todo lo contrario, de tener a disposición para poder acompañar ese proceso, ¿no? Y entonces también, ¿sí? Lo que es necesario, ¿no? Que construyamos, y en general, ¿no? Esto lo hacen los equipos interdisciplinarios de los juzgados, es el diagnóstico de integración familiar, ¿sí? Es lo que antiguamente se llamaba el seguimiento de la guarda. Fíjense ustedes el concepto, seguimiento de la guarda, ¿qué es lo que estamos siguiendo? ¿Sí? O sea, tachado ese concepto también. Lo que vamos a hacer es cuando un niño o una niña ya se empieza a vincular y está en guarda con una familia, entonces vamos a diagnosticar cómo está haciendo esa integración familiar, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando hay indicadores de no integración familiar, ¿sí? Muchas veces los procesos excluyentes llegan después de que los equipos técnicos observaron indicadores de no integración familiar, más que de integración familiar, de no incorporación familiar, como vimos la diferencia, que incorpora es el adulto, ¿sí? ¿Y qué pasa, ¿sí? Con eso? O sea, necesitamos un acompañamiento fuerte, un acompañamiento constante, para que cuando existan esos indicadores podamos hacer algo con ellos y poder colaborar en que esa situación entonces se pueda revertir, ¿sí? Así tiene que ser, ¿no? A veces hay situaciones particulares que, bueno, que nosotros mismos o nosotras mismas decimos, bueno, podemos haber dicho, bueno, la selección de la familia no fue acorde, ¿sí? Pero la verdad que no podemos llegar a esos errores, ¿sí? Entonces, ya no hablamos más de seguimiento de guarda, sino que hablamos del diagnóstico de la integración familiar. Y esto que estábamos hablando, ¿sí? Tiene que ver entonces desde el momento, desde el momento que ese niño o esa niña se empieza a vincular, ¿no? Con este adulto o estos adultos. Sin embargo, también tenemos que pensar que en este sistema no solamente ya vimos todos los que formamos parte, sino que también este sistema tiene un cierto orden, ¿sí? No empieza, la adopción no empieza con la vinculación, sino que la adopción, en todo caso, empieza cuando no dieron resultados las medidas de protección y se llegaron a las medidas de protección excepcional. Y acá también hay mucho que pensar desde los juzgados, cómo controlamos la legalidad de esas medidas. Yo creo que hay muchas maneras de controlar la legalidad de esa medida. La puedo controlar básicamente jurídicamente, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos y el modo jurídico, y también la puedo controlar interdisciplinariamente, donde veo, ¿qué cosa? Veo qué está pasando con ese niño en el transcurrir de esa medida de protección. ¿Se le están vulnerando derechos a esos niños o esas niñas mientras están transcurriendo la medida de protección? Yo creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer cuando estamos controlando la medida de protección excepcional, ¿sí? Entonces, lo que propongo es no solamente pensar esa medida de protección excepcional desde un control de legalidad básicamente o exclusivamente jurídico, sino llevarlo a la interdisciplina. Y cuando yo les decía entonces con anterioridad, esto, ¿se acuerdan que en un momento nombré, ¿no? Esto de, bueno, a ver, hay una sola forma, ¿no? Hay una sola forma de controlar, no hay una sola forma de controlar, ahí también tenemos que poner en escena esto de la diversidad, ¿no? Ya sabemos que los procesos adoptivos son procesos jurídicos y también procesos psicosocioafectivos, o sea, no es pero, sino y también procesos psicosocioafectivos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablaba, por ejemplo, bueno, cuando ya vemos los primeros indicadores de procesos excluyentes, muchas veces, bueno, que el nene vaya a terapia, que la nena vaya a terapia, pero nos preguntamos qué pasó con ese niño o esa niña cuando estuvo, por ejemplo, en el hogar, 3, 4 años, ¿tuvo terapia? ¿Tuvo acompañamiento? ¿Alguien se ocupó de qué es lo que pasaba con ese niño en su psiquis, etcétera, etcétera? Entonces, en este eslabón anterior, ¿no? Que ya no hablo todavía ni de registro ni nada, también, ¿no? Tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? En garantizar los derechos de las niñas y los niños mientras está transcurriendo su medida de protección excepcional, ¿sí?
y obviamente después tenemos entonces el registro, ¿no? Con el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. Tenemos luego la selección de la familia, lo que hablamos, el plan de vinculación y el acompañamiento que sea disponible para la familia que así lo precisa, ¿no? Y luego también, ¿no? Muchas veces aparece esta cuestión que hay que definir el tipo de adopción, ¿no? Entonces, cuando decimos el tipo de adopción, nos tenemos que preguntar el por qué, el cómo y el para qué, ¿no? ¿A quién ponemos en escena? A ese niño o a esa niña, ¿sí? Si estamos haciendo una adopción simple, tenemos que preguntarnos el por qué y el para qué, y cuál es la significación de que sea simple para ese niño o esa niña, o viceversa, ¿sí? Entonces, siempre el tipo de adopción. Otra cosa que he visto bastante, que muchas veces se decide la vinculación de ese niño o esa niña sin definir con anterioridad qué tipo de adopción va a ser. Y esto es muy importante. No es lo mismo una adopción que otra, ¿sí? Entonces, el tipo de adopción tenemos que definirla antes. Y cuando hacemos un proceso de vinculación, ya tenemos que saber cuál es el tipo de adopción, ¿sí? Muy bien, y obviamente esto con lo que veníamos hablando antes, entonces también de la interrelación entonces con todos y todas las instituciones involucradas. Bueno, hasta allí di como algunas herramientas, digamos, de lo básico, ¿sí? Que yo creo que tenemos que hacernos carne de los procesos excluyentes, ¿no? La corresponsabilidad de que no es una elección pensar puedo prevenir o no, sino que es una obligación prevenir los procesos excluyentes y que tenemos algunas herramientas. El diagnóstico adecuado de las capacidades parentales adoptivas, la selección de esa familia adecuada, pensando en la compatibilidad adoptiva y no solamente en el deseo subjetivo de esa persona que quiere adoptar, hacer un buen plan de vinculación, tener este acompañamiento de la familia disponible, ¿sí? Y hacer un diagnóstico de integración familiar teniendo en cuenta esta diferenciación que vimos anteriormente, que no es lo mismo incorporar que integrar. La responsabilidad de incorporar es del adulto, ¿sí? O de los adultos, y luego, si esto se da adecuadamente, entonces viene la integración y obviamente todo este proceso, como dijimos, con la garantía del Estado, ¿sí? Entonces, pensar también acá dijimos en las medidas de protección y en la forma de controlar esta legalidad de las medidas de protección excepcional. No olvidarnos también entonces del tipo de adopción que tiene que estar decidido con anterioridad, ¿sí? Y el por qué y el cómo siempre lo vamos a encontrar en la subjetividad de ese niño o de esa niña. Ahí son algunas de las herramientas, ¿no?, que yo propongo, que yo planteo para prevenir los procesos excluyentes. Y además de eso, ¿sí?, tenemos otras cuestiones que todavía tenemos que seguir pensando, ¿no? Y tenemos que ver cómo seguimos accionando, porque estos son accionares que no se terminan, que no se finalizan, que son constantes, ¿sí? Entonces creo que acá podemos plantear como 3 niveles de acciones que tienen que ser continuas, ¿no? Un nivel que tiene que ver con lo macro, un nivel que yo llamo lo específico y un nivel que tiene que ver con lo micro, ¿sí? El nivel de lo macro lo vamos a pensar desde la sociedad en su conjunto. Bueno, ¿qué entiende la sociedad argentina o las personas que habitan nuestro país sobre adopción? ¿Qué entienden? ¿Sí? ¿Qué es la adopción? ¿Por qué algunos piensan en adopción y otros no? ¿Por qué algunos todavía piensan que la adopción es caridad? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. O sea, tenemos mucho para trabajar como sociedad en seguir reconstruyendo y fortaleciendo el paradigma de la adopción, ¿no? Muy bien. En lo específico, ¿sí?, también tenemos a las personas que desean adoptar. O sea, ahí también este es trabajo de cada uno de los registros de adoptantes y de la Red Federal de Registro en cabeza de la Dirección Nacional, ¿no? Y después, en lo micro, estoy hablando de las situaciones particulares de cada uno de esos niños y niñas y adolescentes que, como dije, son particulares en sí mismos, ¿no? Y para eso, para garantizar eso, ¿sí?, tenemos que garantizar el buen funcionamiento de todos los eslabones que conforman este sistema. ¿Sí? Entonces, como les dije, aún nos falta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir comprendiendo como sociedad cuál es el verdadero
sentido de la adopción, el significado de la adopción, incorporar esto que no es un instituto jurídico, pero también, no, es un instituto jurídico y además es un proceso psicosocioafectivo, ¿sí? Y para eso tenemos que seguir constantemente difundiendo el verdadero concepto de la adopción a través de diferentes herramientas que podamos tener, ¿no es cierto? Y también yo creo que, por eso me parece espectacular que hayan elegido para esta primera charla que hablemos de los procesos excluyentes, porque estas son realidades de las cuales hay que hablar una y otra vez. No hay que esconderlas, hay que conocerlas y trabajar preventivamente. Entonces invito a todos los registros, a todas las personas que desean adoptar, a todos los juzgados, a que se hable de los procesos excluyentes, que no sea un tabú, que no sea cuestiones que uno dice, bueno, porque tal persona no estaba capacitada para adoptar o el juzgado no me dijo la verdad sobre el nene. No, no, no. Hagámonos cargo de esto, hablemos de los procesos excluyentes, no los escondamos, así que felicito a los organizadores y a las organizadoras de esta jornada de hoy, que podamos hablar sin tabúes, sin prejuicios de los procesos excluyentes. Y a los registros adoptantes, yo creo que esto es un tema que hay que trabajar mucho con las personas que se acercan por primera vez a pedir información, a conocer cómo es el registro, ¿no? Decirles que esto es una realidad, ¿sí? Y que por eso, ¿sí?, existe todas las otras, existe el diagnóstico, las capacidades parentales adoptivas, existe todo lo que hacemos desde el Estado para poder prevenir a los procesos excluyentes. Y después, a nivel micro, ¿sí?, va a tener que ver, ¿por qué lo llamo en nivel micro? Porque tiene que ver con ese niño o esa niña puntual, concreta, ¿no?, por el cual estamos trabajando, por el cual estamos abordando, o por el cual si soy una persona que deseo adoptar, voy a incorporar y voy a poner todo de lo de mí y todo lo que el sistema me ofrece para que realmente se pueda ir construyendo esa parentalidad y ese sentir y ser hijo, ¿no es cierto? O hija. Entonces, en el nivel micro, siempre preguntarnos, ¿esta niña o este niño está realmente preparado para la vinculación? ¿Es el momento adecuado? Muchas veces dejamos pasar el tiempo y después nos apuramos porque nos parece que hace mucho tiempo que está sin una familia, pero sin encontrar, sin pensar, sin analizar realmente si es el momento adecuado, si lo hemos preparado adecuadamente para ese momento. Entonces, pensar esto, ¿este niño o esta niña realmente está preparado para esta vinculación? Si no lo está es porque algo mal hice también, que no lo preparé, ¿sí? Pero preguntamos eso, ¿sí? Y también esto que decíamos antes, ¿no? La modalidad de control de esa legalidad, pudiendo poner, digamos, en escena, en la mesa, la diferencia entre los hechos y las significaciones particulares que tenemos de los hechos. Todos y todas sabemos que puede haber un mismo hecho, puede haber una misma vulneración de derechos y cada uno de nosotros que lo padecimos tener una significación particular y diferente de ese hecho, ¿sí? Entonces, no solamente ver el hecho en sí mismo, sino ver y tener en cuenta la significación particular de ese hecho, ¿no? Y a nivel micro, ¿sí?, también podemos poner como un punto aparte el tema de las convocatorias públicas, ¿no?, que fue lo que introduje al principio de la charla, ¿no? Son aquellas situaciones en las cuales no se ha encontrado familia con compatibilidad adoptiva acorde a las necesidades de ese niño o niña. Entonces, se convoca, ¿sí?, a la sociedad, más allá de que si estén o no estén anotadas en el registro, inscriptos en el registro de adoptantes, para una situación particular, ¿no? Y si bien tampoco voy a profundizar demasiado, creo que vale la pena que también hablemos de las convocatorias públicas en los procesos excluyentes y cómo pensarlas. Entonces traje mínimamente algunos puntos para compartir con ustedes que me parece que son importantes, ¿sí? Desde mi punto de vista, siempre cuando hacemos una convocatoria pública, siempre en la construcción tenemos que focalizar en ese niño, ¿sí? ¿Qué precisa ese niño? ¿Sí? No es cómo es ese niño, sino qué precisa ese niño. Ahí yo me tengo que focalizar, porque si yo digo que a través de la adopción lo que tengo que hacer es seleccionar una familia acorde a las necesidades particulares de ese niño,
o de esa niña, es obvio que tengo que focalizar en ese niño o esa niña y cuáles son sus necesidades, ¿sí? Que es totalmente diferente a decir cómo es ese niño, si es sociable, si le gusta tal cosa, si... No, no es eso lo que tengo que decir. Lo que tengo que decir es qué necesita ese niño. Necesita una familia como una familia con mamá y papá, una familia con mamá, una familia con mucha contención, una familia con normas bien claras, una familia, etcétera. Tengo que buscar cuáles son las características que necesitamos, que necesita ese niño, digamos, para poder hacer un proceso incluyente acorde a sus necesidades. Y para eso entonces pienso, ¿qué necesidades específicas presenta tanto en lo vincular, afectivo, como en lo físico o material? Entonces, ese niño o esa niña, ¿qué necesidades específicas presenta él? ¿Qué necesita vincularmente o ella? ¿Qué necesita afectivamente? ¿Qué necesita en lo físico o en lo material? ¿Qué necesita ese niño? Ahí es donde yo tengo que focalizar en una convocatoria pública, ¿sí? Entonces, para eso, aunque parece algo obvio, muchas veces no lo es fundamental que contemos, no solamente para las convocatorias públicas, sino para cualquier proceso adoptivo, pero hago énfasis ahora en las convocatorias públicas, que contemos con informes actualizados de la salud psicofísica de ese niño o esa niña, ¿no? Y obviamente también es fundamental conocer lo cotidiano de ese niño o esa niña para poder transmitir, ¿sí?, a esa persona o para poder tener herramientas para seleccionar a esa persona adecuada, ¿no? ¿Qué familia quiere ese niño o esa niña? ¿Qué se imagina y por qué? Muchas veces los niños y las niñas quieren un tipo de familia, ¿por qué? Porque es lo que vieron que se fue con su mejor amigo, se fue con una familia de un modelo tal. Entonces, quieren ese modelo. ¿Pero quieren ese modelo o es lo que conocen, es lo que vieron? ¿Sí? Entonces, trabajar con ese niño o esa niña, qué familia quiere y qué se imagina de eso, ¿no? Y obviamente un trabajo constante y paralelo con el niño sobre su situación, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hoy, con esto de que las convocatorias públicas, las redes sociales y todo, por más que un niño o una niña haya sido adoptada por una convocatoria pública, eso no desaparece más de las redes sociales. Por eso, los que participan de mis redes sociales van a ver que yo no comparto convocatorias públicas, ¿sí? Es una decisión mía particular. ¿Por qué? Porque yo creo que ese niño o esa niña luego después va a ver esa convocatoria pública en algún momento y yo no sé la significación que le va a dar sobre eso, ¿sí? Entonces también cuando construimos convocatorias públicas tenemos que tener mucho cuidado en el contenido que ponemos, cómo lo transmitimos. Por eso para mí, ya hoy en día las convocatorias públicas no deberían ser difundidas a través de textos, a través de flyers, sino que tiene que ser más de conversaciones, ¿no? Yo aconsejo siempre a los registros de adoptantes que me consultan hacer convocatorias y salir, por ejemplo, en la televisión hablar sobre eso, en la radio. Esto no digo que no quede, pero uno puede explicar mejor, ¿sí? Puede explicar con más profundidad qué es lo que este niño precisa, porque es muy difícil, ¿no? Porque después también está la otra parte, ¿no? Los que todos después critican al texto de la convocatoria, pero en realidad es muy difícil hacer un texto de una convocatoria y escribir en pocas palabras lo que precisa ese niño. En cambio, si yo lo puedo transmitir oralmente, es diferente, ¿no? Entonces, para mí ya todo lo que es flyer de convocatorias públicas y demás, habría que ir dejando de lado para ir buscando otras maneras, ¿no? Otras formas. Y entonces pensar, hacer mucho hincapié en esas necesidades particulares de los niños, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades parentales básicas que no pueden faltar a ese niño? Sí o sí. O sea, yo tengo que conocer tanto a ese niño que tengo que decir, este niño necesita un adulto que tenga capacidades parentales básicas que sí o sí no pueden faltar en este adulto. ¿Sí? Otra de las cuestiones que yo tengo que pensar en las necesidades de este niño o de esta niña es, ¿ya vivió con anterioridad un proceso excluyente? Y si ya vivió, ¿qué pasó? ¿El por qué? ¿Cuál fue la significación? Muchas veces vemos que hay niños que tal vez pasaron por 2 o 3 procesos excluyentes, ¿sí?
y con el afán de que ese niño tenga una familia, y está muy bien que así sea, ¿sí? Lo que no nos podemos olvidar nunca es justamente de que es ese niño o esa niña el que ha padecido ese proceso excluyente, ¿no? Entonces, nunca olvidarnos de eso, ¿no? Trabajar, si tuvo un proceso excluyente previo, trabajar ese proceso excluyente previo, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Síntomas pensados en lo psíquico, ¿no? ¿Cuáles son sus características principales, sus necesidades particulares y un pronóstico de vinculación? O sea, hacer ese plan de vinculación. ¿Qué necesitamos en el plan de vinculación para prevenir posibles obstáculos? Pensando siempre en el niño o en la niña, ¿sí? Muy bien, y entonces la transmisión de la información de esa convocatoria pública, ¿sí? Es no en cómo es ese niño, si ese niño es divertido, si le gusta jugar al fútbol, no. En focalizarlo en qué tipo de familia buscamos, qué características para ese niño según su necesidad específica. Entonces, otra de las cuestiones que les remarco acá, porque también no está bueno, es esto de que no es el niño el que está buscando una familia. Muchas veces en las convocatorias públicas aparecen esto de que el niño busca familia. No, es el Estado que está procurando una familia para ese niño o esa niña, para garantizar los derechos de ser sujeto en familia, ¿no? Entonces es el Estado quien está garantizando ese derecho y nunca es el niño el que está, o la niña, el que está procurando una familia. Lo digo porque aparecieron algunos textos de eso, ¿no? Entonces nunca es el niño o la niña la que busca esa familia. Entonces, como vimos, ¿sí? La prevención de los procesos excluyentes es posible, ¿sí? Es posible si todos nos hacemos carne de ellas, si todos nos involucramos, si todos nos damos cuenta que somos parte de ello, ¿sí? Tanto del Estado o de las familias que están inscritas para adoptar o que se presentan para una convocatoria pública, ¿no? Entonces la prevención, como dijimos, es posible, pero sobre todas las cosas tener en cuenta que es una obligación la prevención y no algo que hacemos o podemos dejar de hacer, sino que es una obligación más de todos los adultos que estamos involucrados, sea tanto Estado o personas que desean adoptar. Así que bueno, hasta acá era mi presentación y estoy a disposición de lo que quieran para contestar. Muchísimas gracias, Federica. Excelente, como siempre. Ya hay en el chat algunas preguntas. Juan, ¿no estás por ahí? Si te parece, comenzamos a leerlas. Dale, buenísimo, perfecto. Bien. Bueno, Ana pregunta. Agradecerte, Federica, también por la charla, muy clara la exposición. Un placer escucharte, aparte de muchos temas. Has tocado varios temas en relación desde el inicio, ¿no? Desde que se inscriben los postulantes, procesos de vinculación y todas las situaciones que los equipos también tienen que tener en cuenta. Bien, sí, creo que fue un recorrido por las diferentes etapas del proceso, tanto de parte de los adultos como de parte de los niños, así que me parece que fue bien nutrido. Ana pregunta, dice, licenciada, el diagnóstico de la capacidad parental adoptiva, ¿podría ser negativo, no apto o no sé cómo lo califican ustedes, y luego revertirse? En ese caso, ¿cómo se trabaja? ¿Es susceptible de trabajarse la capacidad adoptiva? Y en cuanto al tiempo, ¿se debería reevaluar para revertir el primer diagnóstico? Fede, no sé si estás por ahí. A ver, me parece que se desconectó, ¿puede ser? Sí, me parece que se desconectó. A ver, vamos a guardar un segundito.
Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. A ver. Vamos. Les pido disculpas si nos esperan unos segunditos. ¿Me escuchás? ¿Se me escucha? Sí, Fede, ahí te escuchamos, Ahí gracias. está Fede. Bien. Fede, no sé si llegaste a escuchar la pregunta. No, hacémela de vuelta la pregunta, por favor. Bien. Ana preguntaba, licenciada, ¿el diagnóstico de capacidad parental adoptiva podría dar negativo, no apto o no sé cómo lo califican ustedes? Y luego revertirse, en ese caso, ¿cómo se trabaja? ¿Es susceptible de trabajarse la capacidad adoptiva? Y en cuanto al tiempo, ¿se debería reevaluar para revertir el primer diagnóstico? Perfecto, ahí escuché bien la pregunta. A ver, yo creo lo siguiente, el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas, obviamente que se puede trabajar, se puede reevaluar, pero lo que tenemos que estar pensando es justamente todo lo que dije en la primera parte de la charla, ¿no? O sea, ¿desde dónde nos vamos a plantar? Si nos vamos a plantar desde el lado de ese niño, ¿sí? Las capacidades parentales adoptivas no es algo que yo puedo tener o no tener y después lo revierto en 2 meses porque hago terapia, ¿sí? Las capacidades parentales adoptivas tienen que ver con una profundidad mucho mayor a eso, ¿sí? Si bien se pueden trabajar, por supuesto, a ver, a veces tenemos algunos obstáculos en nuestras vidas que pueden ser vinculares y demás que se pueden trabajar, por supuesto que se pueden trabajar, pero si nosotros pensamos que la adopción es el derecho del niño a tener una familia cuando ya fue expulsado o expulsada de su familia de origen, cuando tal vez ya hubo un proceso excluyente o cuando tal vez ya padeció demasiado tiempo sin ser sujeto en familia, porque cuando yo digo niños y niñas sin cuidados parentales, me gusta más decir niños o niñas siendo que no son ser sujetos en familia, que es totalmente diferente, ¿sí? Ser sujeto en familia implica cuestiones no solamente vinculares, sino que implica cuestiones de la autoestima, implica cuestiones de la identidad, que son demasiado fuertes, demasiado significativas para un niño. Entonces, lo que el Estado procura, ¿sí?, es que las familias sean incluyentes y que las familias tengan capacidades parentales adoptivas per se, ¿sí? Eso no significa que si tal vez yo en un momento fui diagnosticada con que tengo algún obstáculo que puedo superar, sí, por supuesto se puede superar, ¿sí? Pero es más profundo que eso, tiene que ver con lo que yo decía antes. Realmente tengo un deseo, ¿sí?, de ser papá o de ser mamá a través de la adopción. Eso implica muchísimo, que no se revierte con una terapia de 6 meses, ¿sí? Implica realmente yo quiero hacer propio un niño o una niña que ha padecido de malos tratos, que ha padecido de abusos, que ha padecido de situaciones muy crueles. Realmente, ¿sí?, no solamente que tengo esa capacidad, sino que deseo realmente eso, ¿no? Entonces creo que si bien, obviamente, cada uno de los registros de adoptantes puede ir buscando su modalidad y tiene sus normas y tiene cuántas veces se puede rediagnosticar y todo es posible. Creo que lo más importante es pensar desde lo que estoy diciendo yo, ¿no? Desde dónde nos paramos cuando diagnosticamos y desde dónde nos paramos cuando deseamos ser papá o mamá a través de la adopción, ¿no? Creo que eso es lo más importante, más allá de que después, eso lo puede decir Juan tal vez desde la red federal, si tienen unificados criterios de cuántas veces se puede o no rediagnosticar, o si cada uno de los registros tiene sus propias normas. Yo creo que lo más importante es que pensemos en mayor profundidad y desde ese lugar, ¿no?
desde que el deseo de parentalidad adoptiva, si bien se puede ir construyendo, yo no digo que no, tiene algo que ver con algo muy profundo. Ustedes fíjense que, a ver, el deseo de ser papá o mamá es un proyecto. Uno tiene un deseo y va construyendo mentalmente ese proyecto, ¿no? En general, los proyectos, las personas, los vamos construyendo desde un deseo propio y muy particular. Puede ser que yo construya un proyecto, digamos, con mi pareja o no, ¿sí? Y que lo comparta con otra persona. Pero siempre un proyecto nace de algo que yo deseo, que yo quiero. ¿Cuál es la particularidad del proyecto adoptivo? Que tiene una complejidad plus. ¿Cuál es esa? Que si bien nace de un deseo propio, ¿sí? El proyecto adoptivo está dirigido a un otro o a una otra que ya viene con todas las deprivaciones emocionales, psíquicas, hasta materiales, ¿sí? Por las cuales atraviesan los niños y las niñas que están en situación de adoptabilidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo el proyecto, ¿sí?, de ser papá o mamá por naturaleza o por adopción es totalmente distinto, ¿sí? Estamos muy acostumbradas las personas a que los proyectos nazcan, ¿sí?, de nosotras sin pensar, digamos, en el otro. Es un proyecto propio. Si yo me quiero hacer una casa, es un proyecto mío. Federica quiere hacerse una casa. Si yo quiero ser psicóloga, es un proyecto mío. Federica quiere ser psicóloga. Si yo quiero tener un hijo con mi pareja o con otra persona, bueno, primero es un proyecto mío y veo si, digamos, lo comparto o no con mi pareja, para si es un proyecto en pareja. Pero la complejidad que tiene la adopción es que es un proyecto propio, pero que está dirigido hacia un otro y hacia una otra, que es justamente ese niño y esa niña, ¿no? Y tiene esto de todo lo que dijimos con anterioridad, que es ser responsable como adulto de incorporar a esa niña o esa niña tal cual es, con su historia, con sus gustos, con sus deprivaciones, etcétera, etcétera, y no de la manera que yo me lo imagino, ¿sí? Entonces, si bien puede haber varias instancias de rediagnóstico, ¿sí?, que creo que eso lo puede explicar mejor Juan en todo caso, si están unificadas o no en el país, creo que la pregunta tiene que ser más profunda, ¿sí? Y que también esto de, bueno, es un proyecto no viable, se dice por la ley, ¿no? Cuando está diagnosticado que no tiene idoneidad o capacidades parentales adoptivas. Un proyecto no viable. Bueno, la persona empieza a hacer terapia. No es una terapia, no es un proceso terapéutico, no es que esa persona tiene algún padecimiento y entonces tiene que hacer una terapia, digamos, para poder sobrellevar ese padecimiento. No, forma parte de la forma de ser, de las cuestiones propias de personalidad, de identidad, nuestras formas de vincularse, y eso no se transforma mucho en una terapia, por lo menos hasta donde yo concibo la terapia es otra cosa la terapia, ¿sí? Entonces, si bien podemos fortalecer capacidades parentales, por supuesto que podemos fortalecer, y no solamente que podemos, sino que es la obligación de los registros fortalecer las capacidades parentales adoptivas, ¿sí? Eso es una cosa. Y el rediagnóstico, ¿sí?, o como se llama más comúnmente, la reevaluación, obviamente que tienen derecho a que sí sean, que ahora lo va a decir más Juan, a ver si está unificado o no en el país, pero a mí me gustaría invitarlos a pensar más allá de la norma, ¿sí? Pensar un poquito más desde la lógica que estábamos hablando recién. Bueno, está bueno lo que comentaba Fede. Sí, hoy a nivel país no hay sí estamos trabajando en criterios de trabajar, bueno, sobre las capacidades parentales, qué cuestiones trabajar con cada una de estas familias. En relación a este tiempo, también a veces se sugiere que participen de algunos encuentros, ¿no? Porque hay personas que se acercan a la adopción y quizás ese proyecto está más ligado, como comentaba Federica al principio, a un proyecto de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, de participar de estos talleres o de ir trabajando en diferentes espacios estas situaciones particulares, pueden volver a inscribirse. Pero esto también es relativo, no hay criterios unificados al respecto, pero sí muchos dan un tiempo, a veces de 6 meses, a veces les sugieren que vuelvan al año a inscribirse y tienen esa posibilidad de ser reevaluados.
En Provincia de Buenos Aires lo que tenemos es el alta provisoria condicionado, que plantea un tiempo de espera y algún acompañamiento o alguna intervención en cursos para quienes no tengan trabajados algunos aspectos. Lo que observamos es que desde el año pasado, que se pusieron en funcionamiento, más allá de los encuentros mensuales informativos, unos encuentros o una instancia de formación de 4 semanas que tiene diferentes momentos de encuentro, por lo menos algunos mitos, algunos prejuicios se han ido desterrando y luego vuelven a la evaluación, en la estancia del juzgado, con por lo menos otra mirada. Por supuesto que a veces en 3, 6 meses no se puede desandar algunas cuestiones que están muy arraigadas, pero sí creo que una evaluación desfavorable, que también es un estadio que en Provincia de Buenos Aires existe antes del proyecto no viable, debiéramos trabajar, por lo menos quizá a nivel nacional, un parámetro para ver, bueno, cuánto tiempo debiera pasar para volver a inscribirse y en qué condiciones. Eso me parece que sería muy productivo trabajarlo. Hay una intervención de Florencia Cabrera, lo que plantea es la importancia de que las evaluaciones que se realicen desde cada organismo se escriban para no someter a los niños a 20 evaluaciones ante cada paso del proceso. No sé si Federica tenés alguna cuestión que aportar acá en cuanto a qué cantidad o en qué momentos sería propicio hacer estas intervenciones con los niños y estas evaluaciones, o más que nada este trabajo de crear su mismo proyecto de familia o ver cuál es su proyecto de familia. Perfecto. A ver, no sé si me escucha, esperen que veo acá. Ahí está. No hay una evaluación de los niños, ¿sí? No quise decir, si dije eso, me expresé mal. No hay una evaluación de los niños, sino lo que quiero decir es que hay un acompañamiento, ¿sí? Permanente, tiene que ser permanente, ese acompañamiento en el transcurrir de las medidas excepcionales, ¿sí? O sea, para los que no están muy en tema de lo que son las medidas excepcionales, son cuando los niños están en los hogares o en las familias de acogimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que acompañar a este niño. Y la pregunta, ¿desde cuándo empiezo a preparar a ese niño? Y la pregunta se responde por sí misma. A ver, si nosotros decimos que los niños tienen que ser partícipes activos de sus procesos adoptivos, ellos tienen el derecho de conocer absolutamente todo lo que está pasando en su proceso, tanto administrativo como judicial. Entonces sería un gran error que nosotros fuéramos tomando decisiones sin que ese niño o esa niña supiera qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ese niño o esa niña no solamente que tiene que saber que se va a dictar su situación de adoptabilidad, sino que esa niña y esa niña tiene que saber exactamente por qué, por ejemplo, no pudo ir a vivir con su tía que tanto ella o él quería, para que no se quede con esa fantasía, ay, bueno, yo quería ir a vivir con mi tía, pero nadie hizo nada para que yo viviera con mi tía. No, seguramente que se hizo todo y no se podía, porque la tía no tenía capacidades parentales o porque no tenía, o por X motivo, ¿sí? Entonces, no es un momento que decimos, bueno, a partir de ahora lo empezamos a preparar a este niño o a esta niña. No, esto tiene que ver con el sistema de protección integral. Y vuelvo al concepto de sistema de protección integral. Entonces, el niño o la niña tiene que estar tan acompañado en el transcurrir de esa medida de protección excepcional que obviamente trabajamos a la par de lo que le vamos comunicando a ese niño o a esa niña. Esa niña, ese niño es parte de lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces no hay un día que digo, bueno, hoy le voy a decir que se va a adoptar. No, cae por sí mismo, porque ya estuvimos trabajando con la familia de origen y no se pudo, porque seguimos trabajando con la familia extensa y no se pudo, y todo eso de que no se pudo, no es que el niño o la niña tiene que estar fuera de esa escena, el niño o la niña forma parte de eso, ¿sí? Entonces, si trabajamos el sistema, cae de por sí solo cuando le tenemos que decir que va a ser adoptado o cuando lo vamos preparando, a medida que vamos trabajando durante todo su proceso administrativo y judicial, ¿no?
Bien, en la misma línea, Rocío Nievas dice, soy trabajadora social de un hogar convivencial oficial. Las distintas experiencias en relación a procesos adoptivos demuestran la importancia de trabajar de manera integral e interdisciplinaria en los procesos, tanto en las entrevistas iniciales con las familias como en el acompañamiento del proceso de vinculación. Al mismo tiempo, recuperar la historia de los niños, niñas y adolescentes y hacerlos partícipes activos de los procesos. Creo que ahí. Luego, a ver acá, hay otra pregunta. Eugenia Pascual pregunta, ¿se ha pensado en agilizar la selección de familias cuando se decreta la adopción del niño? En algunos casos pasan muchos meses y esto genera mayor ansiedad en los mismos. ¿Me la podés repetir, Claudia, que justo no escuché? Dice, Eugenia Pascual plantea, ¿se ha pensado en agilizar la selección de familias cuando se decreta la adopción de un niño? En algunos casos pasan muchos meses y eso genera mayor ansiedad en los mismos. A ver, creo que es una pregunta, bueno, no me compete a mí responderla, pero a donde yo tengo conocimiento, cuando se declara la situación de adoptabilidad de un niño o de una niña, la selección de la familia tiene que ser inmediata. Si hay dilatación en la selección de la familia, puede ser que sea porque no se encuentran capacidades parentales adoptivas acordes a esos niños o a esa niña, pero no debiera haber dilatación ahí. No sé bien si iba por ahí la pregunta, ¿no? Creo que sí, lo que les puedo aportar desde el Registro Central de la Provincia de Buenos Aires es la ley 14.528 de la provincia tiene plazos establecidos para todo el proceso de selección. Ahora, lo vamos a ver, lo vamos a charlar el miércoles que viene, cómo es este proceso de selección. Obviamente hay procesos de selección que son mucho más fluidos y son mucho más rápidos porque encontramos mayor cantidad de postulantes. Y ni siquiera tenemos que, por ejemplo, pasar a la red federal, obviamente tampoco ir a una convocatoria pública. Creo que las cuestiones o la selección se dilata justamente cuando el número de postulantes es reducido, cuando quizá los postulantes viven, tienen domicilio alejados al centro de vida de ese niño, niña, adolescente, entonces hay que pensar cómo reestructurar o cómo armar el proceso vinculatorio. Más allá de eso, vuelvo, todo depende también de cuánto se haya trabajado con ese niño, niña, adolescente y si está preparado para comenzar o no un proceso de selección. Me parece que es tan casuístico que no sé si se podría pensar en una estrategia más allá de la estrategia que está pensada en la ley provincial y en la acordada 3607, que es la que reglamenta el registro de aspirantes. Acá hay otra, Florencia Cabrera dice, creo que a falta de un trabajo sobre lo macro, sobre la cultura de la adopción en nuestro país, los equipos nos pasamos trabajando para desistir a las personas que vienen con ideas muy lejanas a lo que es la adopción. Ideas directamente equivocadas, resulta injusto llevar adelante una evaluación ante la falta de información, pero creo que la diferencia entre ser padres y ser padres adoptivos es fundamental. Son cosas totalmente diferentes. Sí, acá, Claudia, me gustaría comentar algo, ¿no? Acuerdo totalmente que me parece que, digamos, este trabajo a nivel macro, ¿sí? Que obviamente tiene que estar realizado por los registros, ¿no? Por el Estado en general, pero más en cabeza de los registros, que sé que hacen mucho, pero como digo, es un trabajo que tiene que ser continuo, ¿no? De seguir fortaleciendo, porque yo creo que después los registros de adoptantes, ¿no? Obviamente toda persona tiene derecho a inscribirse en un registro de adoptantes, pero estaría muy bueno que las personas que lleguen a inscribirse en los registros de adoptantes sean personas que ya vengan, digamos, con el paradigma emergente, ¿no? Que no sea de estar como construyéndolo desde el inicio. Si no vienen con el paradigma emergente, por supuesto que tienen todo el derecho del mundo y es la obligación de cada uno de los registros colaborar
para darle la información y la formación que tiene derecho esa persona, ¿no? Porque obviamente no podemos diagnosticar a alguien que no sabe sobre qué lo estamos diagnosticando, ¿no? O sea que obviamente es obligación de cada uno de los registros poder informar, pero coincido con la participante de recién que hay que seguir explotando esto de la transmisión del concepto verdadero de la adopción para que las personas que lleguen a inscribirse al registro de adoptantes ya lo tengan incorporado. Bien, para quienes están viendo el Power, lo vamos a compartir, vamos a ver si lo podemos compartir por el chat, si no, en la próxima reunión lo subimos o nos dejan los correos y te lo mandamos. Bueno, Eugenia Pascual plantea, por otro lado, hay familias en registros de adoptantes durante mucho tiempo y en algunos casos genera que se den de baja o pasado un tiempo no vuelvan a renovar la inscripción. Esa tardanza quizá influye en la voluntad y capacidad de adopción. No sé, Juan, si querés decir vos algo al respecto. Dale, perfecto. Clau, ¿puedes repetir la pregunta que no escuché la última parte? Sí. Dice, hay familias en registros de adoptantes durante mucho tiempo y en algunos casos genera que se den de baja o, pasado un tiempo, no vuelvan a renovar la inscripción. Esa tardanza quizá influye en la voluntad y capacidad de adopción. Bueno, por un lado está buena la pregunta porque es una pregunta que surge siempre, ¿no? De las charlas que nosotros damos, o sea, tanto para personas que están interesadas en adoptar o hasta incluso que están inscriptas, ¿no? Dicen, bueno, estoy anotada y hace cuánto tiempo voy a esperar, ¿no? Como si fuera también un derecho del adulto. Primero hay que diferenciar, que esto también mencionaba Federica al principio, que es el derecho del niño a tener una familia, ¿no? Digamos, si el adulto tiene un deseo y ese deseo el Estado le da la posibilidad de inscribirse en el registro, que eso es un requisito para poder adoptar, pero tampoco garantiza de que sean convocados, ¿no? La realidad también, en esto que comenta al final de la pregunta, ¿no? Si esto incluye en la voluntad adoptiva también de estas familias, ¿no? La idea es pensar el proyecto adoptivo como un proyecto dinámico, que mientras uno esté inscrito en el registro, se puede ir repensando esta voluntad adoptiva, ¿no? Que quizás alguien que se inscribe al principio para un niño muy pequeño, de una edad de 0 a 2 años, bueno, de poder ir trabajándola junto con este equipo, ¿no? Y las voluntades adoptivas también entendiéndolas como una construcción, ¿no? A construir con este equipo que está acompañando en este diagnóstico, ¿no? de proyecto adoptivo. Así que por un lado creo que hay que trabajar estas cuestiones. Hay algo que también mencionaba Fede antes, que en las charlas la gente era más querellante, ¿no? Y venía como más enojada. Y creo que algo de esto se empezó a captar, ¿no? De que es el derecho del niño a tener una familia y las búsquedas están orientadas según esas necesidades que ese niño o niño adolescente tenga, respetando también su centro de vida. Así que tampoco uno puede hablar de tiempos, ¿no? De cuánto tiempo una persona va a estar inscripta. Va a depender de muchos factores, de que se declare la situación de adoptabilidad de un niño, niña, adolescente, si es un grupo de hermanos también, ¿no? La realidad es que si hoy alguien se inscribe con una disponibilidad adoptiva mucho más amplia de grupo de hermanos o de niños mayores de 8 años o algún niño o niña con discapacidad, y la realidad es que seguramente se ha convocado antes, no hay un orden estricto, ¿no? Porque va a depender de todos estos factores. Sí, tal cual, creo que la esencia es entender que quienes se inscriben se están ofreciendo para, que no hay un derecho, el derecho está en cabeza de los niños, niñas y adolescentes, y que a partir de allí la espera tiene que ser una espera activa, una espera en donde se trabajen algunos elementos en pos de poder quizás ir ampliando la voluntad adoptiva o de ir potenciando esa espera. Acá Laura Chicharro acota en el chat, dice, como dice Laura Salvador, no se trata solo de tener las herramientas, sino de saber utilizarlas. Voy a avanzar con otras preguntas. A ver qué tengo aquí. Romina Caraballo dice, fundamental consultarla respecto a su deseo o voluntad de ser integrado a una familia adoptiva. Muchos, sobre todo en la adolescencia, rechazan la posibilidad. Justamente vamos a charlar sobre esta cuestión del trabajo con los niños, niñas y adolescentes en el tercer encuentro que va a estar dedicado exclusivamente a eso. No sé si
Fede, ¿querés, o Juan, quieren aportar algo sobre esta acotación de Romina? Sí, hay muy pocas familias que se inscriben para adolescentes, es una realidad y es un tema que nos preocupa, ¿no? Para ver cómo poder seguir trabajando con los registros. Algunos registros tienen su equipo propio, otros registros tienen que dependen del Poder Judicial, otros del Poder Ejecutivo, a veces son equipos del Poder Judicial que además juzgados de familia que trabajan otras situaciones, ¿no? Pero creo que es importante ver de qué manera poder ir repensando también como equipo, ¿no? Si bien uno dice, bueno, que sea un proyecto dinámico, bueno, pero también cómo ese equipo también puede ir impulsando diferentes maneras de acompañar a estas familias y que este proyecto adoptivo sea una construcción. Eh, una de las maneras que se han encontrado es, bueno, a través de talleres, ¿no? Talleres donde se hable de cómo son estos adolescentes, qué implicaría adoptar un adolescente, ¿no? Hay muchos mitos también en relación a que viene con toda una historia y que va a ser complicado, ¿no? Pero también contar con testimonios de familias que se han inscrito y que han adoptado adolescentes y que cuenten cómo es esa experiencia. Yo creo que ese es un recurso súper válido y que puede ayudar a algunas familias como para desmitificar estas cuestiones. También conversar con amigos que tengan estas familias, ¿no? De familias que tengan hijos adolescentes, cómo es ese vínculo con ellos, con qué situaciones se encuentran, cómo poder acompañarlos. Quizás ayuda a desmitificar estas cuestiones. Bien, Alejandra Sosa plantea, con respecto a las convocatorias públicas, pensando en la protección del niño o niña, ¿qué alternativas podemos incorporar para que ese llamado, o para ese llamado, ya que hoy en día las redes sociales y medios masivos de comunicación tendrían amplio alcance o podríamos prevenir un impacto negativo en lo emocional del niño o niña, haciéndole saber que la convocatoria sería pública? ¿Qué mecanismo podemos utilizar para brindar esa protección? Bueno, a ver, las redes sociales forman parte de nuestro mundo y forman parte del mundo de los niños y niñas y adolescentes, con lo cual, digamos, utilizarlas no es que me parezcan mal, ¿sí? Sino que tal vez, y creo que por ahí va la pregunta, lo que yo digo es que cómo transmitimos, teniendo cuidado siempre de que eso que transmitimos en algún momento puede ser que ese niño o niña lo vea, ¿sí? Entonces, lo primero, si son obviamente chicos y chicas de más de 10 años, eso hay que construirlo con ellos y hay que mostrárselo, ¿no? No hay nada que esconder ahí, ¿no? Eso primero preventivamente, ¿no? Y lo segundo, que yo creo que es a lo que tenemos que tender, es a ir dejando de lado el tema de la folletería, aunque sea vía web y demás, o sea, de los datos duros, ¿sí? Diría de alguna manera, de la expresión escrita, para pasar más a una expresión oral, ¿sí? No es lo mismo que yo pueda contar como profesional o como jueza o como defensora, ¿sí? Las necesidades de un niño o una niña y qué tipo de familia como Estado estamos buscando, a ponerlo eso en un papel o en una página web, ¿sí? Es muy difícil de ponerlo. Entonces, creo que tenemos que tender cada vez más a salir, ¿sí? Por las redes sociales, por la televisión, por la radio, por lo que sea, explicando las situaciones y no dejarlas por escrita. Y si bien eso, obviamente, va a estar al alcance de los chicos y de las chicas, pensar siempre que lo que digo lo va a escuchar ella o él, ¿sí? Con lo cual, tengo que hablar de aquello, de aquellas cosas que sé que ese niño va a sentir y escuchar algún día, ¿sí? Tener en cuenta eso, ¿sí? Creo que si miramos a las convocatorias públicas desde el lado de los niños y de las niñas, es ese el esfuerzo constante que tenemos que hacer. No digo que sea sencillo, sé que es complicado, sé que hemos mejorado un montón, sé que en el tiempo hemos mejorado un montón. Si pensamos en los antiguos edictos, ¿no? Que salían en el diario, que nadie leía, a hoy hemos mejorado un montón, pero creo que hay que seguir mejorando.
El mundo online, ustedes saben que los chicos y los adolescentes y todos nosotros, pero sobre todo los adolescentes, hay una equiparación en lo psicovincular entre el mundo online y el mundo offline, ¿sí? Los chicos no solamente cuando hablamos del mundo online tenemos que verlo como un monstruo, ¿sí? que le pueden pasar cosas feas en ese mundo online, sino que también con prevención, con cuidado, tenemos que darnos cuenta que ese mundo online también es un espacio de circulación de vínculos entre ellos, de espacio de fortalecimiento de autoestimas, de identidades y demás. O sea que nosotros ya no tenemos que diferenciar el mundo online del mundo offline, porque los chicos no lo diferencian, ¿sí? Los chicos y las chicas no lo diferencian, forma parte de su vincularidad. Así que no digo que no estén en ese mundo online, sino que digo que pensemos el cómo, sigamos pensando el cómo y transmitiendo más desde la oralidad que desde lo escrito. Bien, a ver, ahí acá, Ángela Melín plantea, a veces las demoras están entre los 180 días en cuyo vencimiento el organismo administrativo pide la adoptabilidad hasta que el juzgado efectivamente resuelve. Voy a ir a las preguntas porque ya estamos sobre la hora. A ver. María Laura Rodríguez plantea, ¿el proceso de selección no es fácil o hay pocos postulantes, sobre todo para niños mayores de 8 años, o no poseen las capacidades parentales adoptivas acordes a esos años, a esos niños? Creo que sí, que esto ya lo abordaron, no sé, Fede y Juan me van diciendo. Bueno, vuelve Ángela Medín, dice, de ahí la relevancia que se llega a los 180 días con todos los elementos de prueba para que el juez resuelva. A ver. Bien, sobre ese tema, creo que bueno, con el tema de el trabajo con los niños vamos a volver los próximos encuentros, por eso estoy salteando algunas preguntas. A ver. Florencia Cabrera plantea, hay que tener en cuenta que los equipos de los juzgados de familia que trabajamos en las evaluaciones de los adoptantes, además trabajamos en múltiples materias como violencia familiar, restricción de la capacidad, eso hace tiempo de demora. Bien. No. Bueno, a ver, estoy buscando preguntas, a ver. Bien, bueno, me parece que preguntas no hay más, después hay felicitaciones para Federica. Bueno, excelente exposición, vuelvo, algunos vuelven con lo del Power, lo vamos a compartir. La asistencia, que preguntan cómo se acredita, va a estar, se bajan las personas que se conectaron y que estuvieron nombradas, se les va a pasar la asistencia. Bueno, creo que preguntas no hay más, hay aportes. Bueno, plantean que un muy buen espacio de reflexión y muchas felicitaciones, Federica. Así que ahí muchas felicitaciones de registros de otras provincias también. Muchas gracias, muchas gracias. De equipos de la provincia de Buenos Aires también. Bueno, a ver, no sé, no, me parece que ya no hay más preguntas. Ya estamos sobre las 5 de la tarde. Vuelvo, les vamos a compartir el Power. Si no lo pudimos subir ahora al chat porque queríamos transformarlo a un formato PDF, lo vamos a compartir el encuentro que viene. Bueno, les agradezco a todos y a todas por haber compartido este espacio. Muchísimas gracias a Federica. Un lujo tenerte acá. Y nada, siempre esperamos tenerte pronto y contar con tus aportes y nada, esa cosa de integralidad que le das a tus exposiciones, que partimos desde cuando alguien está ingresando a esto de ser familia por adopción hasta ya las vinculaciones y las adopciones con la sentencia dictada. Así que gracias por todo por todo este andamiaje que nos das para seguir trabajando. Juan, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. También agradecerle a Federica, la verdad que una exposición súper clara. Ha trabajado un montón de conceptos en esta oportunidad y con una claridad impresionante.
Y también agradecerle a todos los participantes, porque la verdad que han hecho un montón de preguntas y ha sido un encuentro bien federal, han participado de un montón de provincias del país, así que súper agradecido. Y bueno, y ya nos encontraremos el miércoles próximo para seguir trabajando en relación a esta temática. Bueno, muchas gracias a ustedes por la confianza de siempre. Y bueno, felicitaciones por la organización del evento y para las próximas, mucha suerte para los próximos encuentros. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 15 horas.